Qué bien. Bueno, un gusto acompañarlos, aunque sea a la distancia. Estaba escuchando con mucha atención la, la discusión acerca del PREP. Y claro, efectivamente hay un relajo en las precauciones, con lo cual ha ocurrido esto de lo que les tengo que hablar, que es la viruela símica, que no es sino consecuencia de lo que estamos conversando. Eh, la, Erika García me hizo esta pregunta. Generalmente Erika me hace preguntas difíciles. Esta vez me hizo una pregunta que no es tan difícil el cuándo sospecharla. Así que vamos a mostrarle, después voy a dar los agradecimientos. He tenido bastante ayuda para esta presentación. Eh, Mis filiaciones, el Barros Luco, como se dijo, la Universidad de Santiago, la Clínica Santa María y director de SIDA Chile, Vila y del Comité de SIDA de la API. No tengo conflictos de interés para dar esta charla. Para conocer a una persona dicen que hay que conocer a la familia, ese es un dicho muy antiguo. El virus de la viruela símica pertenece a los poxvirus. Los poxvirus son dos subgrupos de virus, los moluscos, el molusco contagioso que forma parte de esta familia, el moluccipoxvirus, y los ortopoxvirus que tienen tres virus principales, aunque como ven ustedes arriba, la familia es mucho más numerosa. Los virus son el virus de la viruela humana, el virus variola, el virus de la vacuna, que es un virus variola modificado, y el virus de la viruela del mono, que la verdad es que nunca ha sido patrimonio exclusivo del mono, pero su hospedero principal es el mono y por eso recibe ese nombre. Y de hecho hay algunas propuestas muy serias de cambiarle el nombre porque tiene algo estigmatizador. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo de que estás enfermo de viruela del mono. La verdad es que uno no queda muy gratificado. Hay dos tipos, se conocen dos subtipos de viruela del mono. Uno que viene de África Occidental, que es el más benigno, y otro que viene de la cuenca del Congo, que es el que se asocia a una mayor letalidad. Pero en todo caso, aclaremos que la letalidad de la viruela símica es muy inferior a la que tenía la viruela humana, que tenía letalidad del orden del 30%, porque causaba un cuadro multisistémico bastante más severo, aunque las lesiones cutáneas bastante parecidas. No es, la viruela del mono no es nueva para el hombre. Aquí les traje un artículo ya bastante antiguo en que se describe el número de casos de viruela símica en humanos entre el año 70 y 79. Como ustedes pueden ver, hubo varios casos humanos, 47 casos humanos, una cosa así, y una mortalidad para esa época, una letalidad de un 17%, lo cual era bastante alto. Y eso no terminó ahí. Hubo un brote incluso nosocomial de viruela símica en un hospital de la República Centroafricana. Y después de los 2000, ha habido casos de viruela del mono. Por ejemplo, en Estados Unidos, en 2003, hubo un brote de viruela del mono con 53 casos. A alguien se le ocurrió traer de mascota unas ratas gigantes desde Ghana, infectaron perros y posteriormente humanos. No hubo fallecidos en esos 53 casos y se han reportado a lo largo de los años viajeros que vienen de África y que se les detecta viruela símica al llegar a sus respectivos países. Pero esto partió de otra manera. Esto partió, ustedes saben, con una fiesta multitudinaria en la Gran Canaria, en un lugar que se llama Mas Palomas, en mayo, entre el 5 y el 15 de mayo. Imagínense, hubo 800.000 personas que estuvieron 10 días de fiesta. Ustedes se pueden imaginar el carrete que se dio allá. Y después que volvieron de sus fiestas, bueno, algunos fueron a una segunda fiesta en Bélgica y empezaron a reportarse casos hasta que se prendió rápidamente la alerta de que este brote de viruela del mono estaba asociado a estas fiestas del orgullo gay. Esta es la situación de la pandemia, bastante más numerosa que los casos esporádicos que le conté recién. En el mundo, al día
Este gráfico es del 27, pero actualicé los datos hoy día, en la mañana, en mis tiempos libres en el hospital, que no son muchos, para dar los datos al día de hoy, y se reportan 68.017 casos de viruela del mono en 106 países, por lo tanto nadie puede poner en duda que se trata de una pandemia, y con 27 fallecidos. La tasa de letalidad, por lo tanto, es inferior al 1%, es del orden del 0,3%. Vale decir, es una enfermedad mucho más leve que la viruela humana y, por cierto, más leve que los brotes descritos previamente. De estos 68.000 casos que están presentes en todos los países de Latinoamérica, en Sudamérica el país que concentra más casos es Brasil, con 7.400 y fracción. Le sigue Perú con 2.400 y Colombia con 1.600. Y nosotros quedamos cuartos con 842 casos. Estos números que les estoy mostrando ahora son los números del 27 de noviembre. Ahora les voy a dar los números al día de septiembre, perdón, al día de hoy. Después de Chile viene Argentina. Argentina tiene más del doble de la población que Chile y ha reportado menos de la mitad de los casos que Chile. Aquí hay que considerar que hay diferencias en la capacidad diagnóstica también y de confirmación de casos, por lo cual no podemos sacar otro tipo de conclusiones. Bolivia tiene 175, Ecuador 120 y los demás países, Uruguay, Paraguay, Venezuela, reportan menos de 10 casos. Las cifras de Chile al día de hoy son 880 casos y 0 muertes. El rango etario, y estas cifras recuérdenlas porque las vamos a ver en los diapositivos siguientes para lo que ha sido el brote en distintos países, van desde 0, en realidad desde un niño, una guagua de 6 meses, hasta los 72 años. La mediana de edad es de 34, también reténganlo, y el 98,1% son hombres. Este es un brote que demuestra el centralismo de nuestro país, el 88,4% de los casos se ha dado en la región metropolitana, y retengan también estos últimos dos datos. El 60% de los casos se ha dado en personas VIH positivas y el 15% se ha dado en coinfección con sífilis en Chile. Les estoy dando los datos chilenos. Veamos qué pasa en otros países. Este es un paper que apareció en el New England hace un poquito más de un mes, el 25 de agosto. Son 16 países que reportaron sus casos. Hay varios conocidos nuestros entre los autores, la doctora Wamsley, el doctor Proctor. ¿Y qué es lo que nos dicen? Mediana de edad muy parecida, 38 años. Hombres, más del 99%. O sea, parecido un poco más la mediana de edad en este reporte que en Chile, y un número también abrumadoramente mayor de hombres, y homo y bisexuales el 98% de los casos. VIH positivos, el 41%, nosotros tenemos el 60%, y de los VIH negativos, el 60% estaba en PrEP. Y aquí me cuelgo de lo que los estaba escuchando. Qué envidia, 60% en PrEP. Ojalá dentro de la población de riesgo que nosotros tuviéramos aquí en Chile, tuviéramos esa cifra de personas en PrEP. Y aquí también sirve para hacer la reflexión. Estaban en PrEP, se fueron a este mega evento, a esta tremenda fiesta, y por supuesto que las precauciones se quedaron en la casa. El 28% había tenido un viaje, lo que dice que el 72% no había viajado y era transmisión dentro del país, como por lo demás ocurre en Chile hace ya mucho rato, no son viajeros, y de los que había viajado, el 90% había ido a Europa. Y respecto a los que tenían ETS bacteriana, menos la tasa de sífilis que la que encontramos nosotros en Chile, que era de un 15%, aquí era de un 9%. Este es el subanálisis de los casos de viruela símica en este mismo reporte en las personas con VIH. Acá, nuevamente, obviamente, la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres. Miren las medianas de CD4, 680, y miren el porcentaje que estaba con carga viral indetectable, menos de 50 copias, el 95%, y si lo subimos a 200 copias, el 97% estaba indetectable. Vale decir, eran personas con VIH que estaban
en tratamiento, indetectables, con buen estado inmunológico, y personas sin VIH que estaban en PrEP, mayoritariamente, por lo menos en los casos reportados. Hablemos un poco de la transmisión de este virus. Lo que les puse aquí en el recuadro es lo que tienen acá a la izquierda, la transmisión humana. Y hay tres modos de transmisión. El más importante, el contacto directo con lesiones. Lesiones mucocutáneas, estamos hablando de lesiones de la piel, lesiones activas de la piel, o lesiones activas de la mucosa oral o de la mucosa genital o rectal. Eh, Esto porque se pregunta mucho si de tocar a una persona se contagia. La respuesta es por transmisión mucocutánea no, pero sí hay transmisión, y esto es muy importante, por superficies, por supuesto por piel intacta en que puede haber virus indemne, y por objetos o fomites contaminados. Y esto pone el segundo acento: cuando se atiende a una persona con viruela del mono, hay que hacer aseo terminal de la unidad porque se contamina la unidad. Y la tercera es por gotas respiratorias, pero no es como el COVID. Este es menos transmisible que el COVID, y de hecho no se han pronunciado mucho las autoridades, pero se requiere una cohabitación en en el mismo espacio físico por un tiempo mayor con otra persona para que haya transmisión respiratoria. Pero también puede ser una zoonosis, que se contagie directamente desde animales a humanos. Y en este caso puede ser por mordedura, por arañazos, por rajuño, por sangre o fluidos animales, o por cazar, cocinar o comer, y ustedes saben que en África comen monos también. Eh, Esos son los mecanismos de transmisión, tanto entre humanos como zoonóticos. Después que el virus entra al organismo y empieza a replicar o en la orofaringe o en la mucosa o en la piel, se produce una carga viral en los linfonodos que drenan esa zona, por ejemplo, los ganglios cervicales o los ganglios inguinales, etcétera, y se produce una viremia primaria. Todo esto dentro del periodo de incubación, en la cual se produce siembra a distancia de linfonodos. Y después de eso, de este periodo de incubación, que aquí dice 7 a 21 días, la verdad es que puede ser más corto, puede ser hasta de 5 días, y en uno de los casos que a mí me tocó ver personalmente viruela del mono, fue incluso horas menos que los 5 días desde el contacto sexual de riesgo. Por lo tanto, un periodo de incubación corto, aunque puede ser un poquito mayor. Viene la segunda viremia, y esta es la que disemina el virus de la viruela símica a órganos terciarios y a la piel. Pero aquí ya la persona tiene síntomas en esta segunda viremia, y son los síntomas prodrómicos, y cuando la siembra es a la piel, ya son las manifestaciones clínicas clásicas, que son las que vamos a ver. No sé si queda claro esto que en cuanto a la patogenia y los tiempos en los cuales se desarrolla la viruela del mono, que explican por qué esta gente que andaba en la fiesta se detectó su viruela del mono cuando ya estaban de vuelta en sus países, porque hicieron todo este periodo de incubación y parte incluso del periodo prodrómico. ¿Cuál es la clínica de la viruela del mono? Y acá estamos mezclando, después los vamos a separar, síntomas prodrómicos de síntomas ya de la etapa de enfermedad. La fiebre, la cefalea y las mialgias, las adenopatías, calofrío va junto con la fiebre, ¿no es cierto? El cansancio, el exantema y las úlceras, que son parte del exantema. ¿Puede tener complicaciones al estilo de la viruela humana? Sí. ¿Del virus de la viruela humana? Sí. Sobreinfecciones, puede haber compromiso ocular, compromiso encefálico, síndrome séptico y shock, compromiso multiorgánico, de la manera como también lo da la viruela, o lo daba la viruela humana. Ahora les quiero mostrar este otro estudio, que es español, publicado esta vez en el Lancet, como ven ustedes acá, también muy reciente, en agosto. Son un poquito menos pacientes, en el otro eran 500 y algo pacientes, aquí son casi 200. Nuevamente, 92% de hombres gay o bisexuales, y
VIH positivo se repite la cifra, 40%. Aquí en Chile, les insisto, la cifra es 60%. Y acá están los síntomas prodrómicos. ¿Se fijan qué es lo que yo les decía? Periodo de incubación, para ellos fue una mediana de 7 días, bastante corto, y entre 5 y 10 días. Y ahí aparece este periodo prodrómico en que tienen síndrome tipo influenza, mialgia, cefalea 81%, fiebre 72%, cefalea pura 53%, faringitis 36%. No me voy a detener en el número de las lesiones porque no sé a quién se le ocurrió poner estos rangos 1 a 2 y después 3 a 20 y después más de 20, por supuesto que la mayoría está entre 3 a 20, después vamos a ir más en detalle. Y estas son las formas de las lesiones cutáneas que vienen ya después, les insisto, o a veces aparecen juntas las primeras lesiones con este periodo prodrómico, con la fiebre, la adenopatía. Lesiones papulares, que son las primeras, primero es un rash, se hace la pápula, el 21% fue detectado solo con pápula, lesiones vesiculosas siguen después, y ya las lesiones pustulosas, que la mayoría de los pacientes llega a tener pústulas. Esto es lo que pasa en Chile, estos datos están reportados, exantema, para decir lesiones cutáneas, fiebre, adenopatía, cefalea, mialgia, y después las localizaciones. Y si lo comparamos con el reporte de los 528 casos de estos 16 países, vean que el exantema en Chile, prácticamente la totalidad de los pacientes tiene lesiones cutáneas, el 95% en la serie internacional, fiebre, el 51% de nuestros pacientes, el 62% de la serie internacional, ganglios, 56, 56, muy parecido, cefalea, no reportaron faringitis acá, 52% en Chile, 27% en el otro estudio, les duele más la cabeza en Chile que en otros países, mialgias, 54% en Chile, 31% en otros países. Y respecto de la localización, del total de pacientes que tenía lesiones cutáneas, el 67,5% tenía lesiones de la piel o de la o de la mucosa anogenital, vale decir, las lesiones estaban en la zona anogenital. Y esto es muy parecido a lo que reporta el New England, el que el 73% tenía en la región anogenital. Pero, por cierto, que las lesiones aparecen en la cara, en las manos o plantas, en el tronco, en las extremidades. Pero la región más frecuente es la anogenital. El tipo de lesiones, como les decía, máculas, vesícula pústulas, pápulas, con esta frecuencia en este estudio, úlceras únicas o múltiples, y esta es la progresión que tienen las lesiones, desde una pápula que se va vesiculando, se hace pustulosa, ahí ya está, pustulosa, y después se ulcera, y queda en una etapa de úlcera, que es lo mismo que ven ustedes acá en genital, y en la piel, la evolución desde una pápula a una vesícula, a una pústula y finalmente a una úlcera. Acá hicieron un corte de número de lesiones bastante más razonable y vean que el 40% tiene pocas lesiones, tiene menos de 5 lesiones, entre 5 y 10 un 25%, vale decir el 65% tiene menos de 10 lesiones, y los que están pintados enteros, por decirlo vulgarmente, son el 30% de los pacientes. ¿Cómo diagnosticarla? Esto también del mismo estudio que ya les he mostrado con insistencia, donde lograron PCR positiva en este estudio, en 512 pacientes, en el 97, lograron PCR positiva en la región anogenital. En 26% lograron PCR positiva en nariz o garganta, 7% en sangre y un 3% en orina y, ojo, un 5% también en semen. Todavía se discute si es una ETS o no es una ETS, el concepto de ETS, si se transmite a través del semen y de los fluidos genitales. Aparentemente sí, pero el mecanismo de transmisión es por el contacto con lesiones, el contacto de piel o mucosas infectadas.
Pero si me preguntan mi opinión, eso también es ETS, si no el herpes no sería una ETS y por cierto que lo es. Y acá tienen, en este otro estudio, en España, también la cuantificación y la obtención de PCR positivas en hisopados anales, en hisopados nasofaringios, en plasma, en lesiones cutáneas. Aquí en Chile entiendo que está protocolizado que se hace hisopado, perdón, sí, un raspado de las lesiones y ahí se aplica la PCR. Bueno, entonces, para contestar la pregunta, me voy a centrar ahora en cómo lo que uno ve y cómo es bastante sospechoso en realidad, sobre todo si le agrega el interrogatorio de que ha habido una exposición sexual de riesgo dentro de los 5 a 10 días previos, y si la persona ha presentado síntomas sistémicos, porque el diagnóstico diferencial incluye por supuesto, el herpes y la sífilis, que pueden dar lesiones vesiculosas o ulcerativas, especialmente anogenitales o en otras zonas del cuerpo, pero raramente presentan o no presentan claramente fiebre. La sífilis puede presentar adenopatía, por cierto, pero la fiebre no. Y también las lesiones tienen esta evolución. Les cuento como anécdota, ya después de haber visto varios pacientes con viruela símica en la consulta que llegaban con, mire, me salió esta alergia, doctor, le dije, andate, eso no es una alergia. Un paciente me llama y me dice, doctor, estoy con un herpes. Le dije, a ver, mándame una foto, un herpes genital. Me mandó la foto, le dije, eso no es herpes, eso es viruela, ándate directo a la urgencia y le aplicaron el protocolo y era viruela símica, efectivamente. Esto es lo que muestra la literatura, lesiones faciales, periorales, ¿no es cierto? Lesiones intraorales, que por cierto esto se puede confundir con una lesión herpética, etcétera. Lesiones anogenitales, incluso lesiones intranales, que por cierto que podrían semejar un chancro o un herpes, o lesiones perianales ulcerativas. Aquí les quiero, junto con mostrar otras lesiones, eh, poner un poco en entredicho algo que, bueno, se entiende, hay que tomar decisiones epidemiológicamente, pero esto que la cuarentena son 21 días y esto se acabó, no es tan así. Aquí este es un caso que está dentro del reporte del New England, en que tenía esta lesión en el día 11, esta vesícula, y la PCR estaba positiva, ya estaba en etapa de úlcera en el día 21 y la PCR fue negativa al hisopar esa úlcera. Pero este otro caso, por ejemplo, al día 6 ya estaba ulcerado, tenía PCR positiva, al día 21 estaba en esta úlcera en aparente cicatrización y la PCR seguía siendo positiva, y recién al día 28, con una úlcera un poco más epitelizada, la PCR negativizó. Y ahora, voy a volver a agradecerle, pero le doy las gracias al doctor Zamora, que me envió este verdadero museo de cera. El doctor Zamora debe ser la persona en Chile que ha visto más viruelas símicas probablemente, y él me facilitó esta fotografía. Acá tienen un caso con lesiones en la región genital y en el pene, que hacen esta evolución posterior con necrosis y ulceración. Estos también son casos reales, un paciente que tuvo una sola lesión, un paciente que tuvo una lesión de aspecto vesiculoso, otros que tienen este aspecto eritematoso, acompañado de una pequeña vesícula solo en manos, por ejemplo. Este es otro caso, ven ustedes un RACH con una vesícula, después aparece una segunda vesícula, aquí tienen uno que está francamente en estado pustuloso. Otras formas, vean ustedes un RACH, esto con qué podría confundirse, por cierto, con un zóster, si esto estuviera muy localizado, parece la fase inicial de un zóster. Incluso aquí ven esta vesiculación, este fondo violeta, violáceo que tiene o rojo vinoso que tiene el zóster, es muy parecido, pero aquí ya esta vesícula se pone con un aspecto distinto y después tiene una evolución diferente.
Y formas más severas, vean ustedes acá formas necróticas, ulceradas, muy extensas, con más de 20 lesiones. Esto es lo que les quiero graficar, es que puede ser una sola vesícula o puede ser un extenso rash que se pustuliza, se necrosa y se ulcera. Acá tienen otra forma de presentación, con lesiones en distintas etapas, vesiculosa, otra que ya está francamente ulcerada. Vean nuevamente una pústula localizada en mano, acá tienen una úlcera, en etapa de úlcera en nariz. Lesión genital extensa, con múltiples vesículas que posteriormente se ulceran, y acá tienen otro caso de una persona que tiene solo en un dedo y tiene múltiples vesículas. Esto se puede confundir fácilmente con un herpes localizado, por ejemplo, por lo menos en esta etapa. Acá un caso que también podría parecer un herpes simple diseminado, aunque después esto ya está evolucionando más hacia un aspecto pustuloso, lo mismo que ven ustedes acá. Casos más graves en que pueden haber necrosis más extensas producto de la viruela símica y muy confluente en algunas localizaciones, como ven ustedes en esto que les estoy mostrando ahora. Y lesiones mucho más extensas y grandes que pueden producir grandes áreas de ulceración en piel, en este caso glútea, ¿no es cierto?, en la región perianal o también en extremidades. Por lo tanto, contestando a la pregunta que me hacían, lo primero es en la etapa que estamos, y la verdad se ha dicho que el número de casos ha tendido a estabilizarse. Incluso yo transmití ese discurso, a veces uno transmite cosas que no ha confirmado, pero cuando hice la confirmación del número de casos en el CDC, porque tampoco hay un reporte, ustedes se acuerdan cómo era al principio del COVID, que el ministerio hacía reportes por televisión y puntos de prensa y daban el número de casos y todo el mundo los seguía. Acá lo dan esporádicamente, y la verdad es que cuando vi que en menos de una semana en Chile habían aumentado de 842 a 880, la verdad es que está bastante lejos de estabilizarse. En Estados Unidos están reportando una tendencia a la estabilización en el número de casos, pero está lejos de disminuir. Lo que les quiero decir es que estamos en un periodo pandémico en el cual hay que tener un alto índice de sospecha, tal como lo teníamos para enfermedades respiratorias en las épocas peores del COVID, en que todo cuadro respiratorio era COVID, y si la PCR era negativa le hacíamos una segunda PCR y hasta una tercera PCR. Bueno, acá, frente a lesiones cutáneas, hay que tener la sospecha de que puede tratar de una viruela símica, teniendo claro el polimorfismo que pueden tener en cuanto a las formas de manifestación la viruela del mono, y especialmente hacer una buena anamnesis respecto de una exposición sexual, un contacto íntimo, no necesariamente con penetración, en los 5 a 10 días previos o incluso un poquito más, y a la existencia de síntomas prodrómicos o concomitantes, como son la fiebre, la cefalea, la faringitis y la presencia de ganglios inflamados, sensibles, dolorosos. También se describe bastante decaimiento, bastantes dolores musculares. Bueno, ese cuadro flu-like de tipo gripal, si se acompaña de lesiones cutáneas y hay una exposición de riesgo, la verdad es que es bastante fácil sospecharla y uno debe mantenerse en la idea de que se trata de una viruela símica. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Claudia Cortés, quien me facilitó mucho material para esta presentación. La doctora Claudia Cortés es miembro del board, es directora de la International AIDS Society. Agradecer al doctor Francisco Zamora, que me facilitó todo este set fotográfico, y al equipo de infectología del Hospital Barros Luco, que me ayudó a preparar esta presentación. Y por cierto, al CIA Chile y a ustedes por haberme escuchado y por el entusiasmo de seguir manteniendo esta participación, no solo en las actividades globales del CIA Chile, sino que también en los eventos no médicos. Así que muchas gracias y atentos a cualquier pregunta.